Desobediencia civil de Henry David Thoreau. Siempre he aceptado desde el fondo de mi corazón el lema "el mejor gobierno es el que gobierna menos", y me gustaría ver que tal cosa se hiciera realidad lo más pronto posible y de manera sistemática. Pero también creo que del cumplimiento de esa máxima se deriva el hecho de que el mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto. Cuando los hombres estén preparados, ese será el tipo de gobierno que tendrán. En el mejor de los casos, un gobierno es solamente una conveniencia política, un mal recurso, pero la mayoría de los gobiernos son, a menudo, y todos, en cierta medida, un inconveniente. Por otro lado, las objeciones que se le han puesto a un ejército permanente, que son muchas, de peso y merecen tenerse en cuenta, pueden imputarse también al gobierno establecido a modo de institución. El ejército regular es tan solo un brazo de este gobierno. El gobierno por sí mismo, que no es más que el medio elegido por el pueblo para ejecutar su voluntad, es igualmente susceptible de ser objeto de abuso y pervertirse, generando toda clase de daños en la gente antes de que ésta pueda intervenir. Un ejemplo claro lo tenemos en la actual guerra con México, obra de relativamente pocas personas que se valen del gobierno establecido como de un instrumento, a pesar de que el pueblo no habría consentido jamás esta medida. Este gobierno americano, ¿qué es sino una tradición, aunque muy reciente, que pugna por transmitirse intacta hacia la posteridad a pesar de que en cada momento vaya perdiendo parte de su integridad? Este gobierno no tiene ni la vitalidad ni la fuerza de un solo hombre, ya que un solo hombre puede doblegarlo a su voluntad. Es una especie de fusil de madera para el pueblo mismo, aunque no es por ello menos necesario para ese pueblo, que igualmente necesita tener alguna que otra complicada maquinaria que haga mucho ruido para satisfacer así su idea de gobierno. De este modo los gobiernos ponen en evidencia con cuánta facilidad se puede convertir a los hombres en instrumentos, o bien ellos pueden instrumentalizar el gobierno en beneficio propio. Así son las cosas, debemos reconocerlo. Tan es así que este gobierno por sí mismo nunca promovió empresa alguna y en cambio sí mostró cierta premura a extralimitarse en sus funciones. Esto no hace que el país sea libre, esto no consolida al occidente, esto no educa. Es el propio temperamento del pueblo americano el que ha conseguido todo lo que se ha logrado hasta hoy y hubiera conseguido mucho más si el gobierno no se hubiera interpuesto en su camino. El gobierno no es un mero recurso mediante el cual los hombres puedan tener éxito en su afán de vivir tranquilos y en paz, y por ello, como ya hemos dicho, el mejor gobierno es el que menos interfiere en la vida de los gobernados. Si no fuera porque el comercio y los negocios parecen tener la flexibilidad del caucho de la India, nunca podrían saltar los obstáculos que los legisladores les interponen constantemente. Y si acaso tuviéramos que juzgar a estos hombres únicamente por las repercusiones de sus actos y no por sus intenciones, merecerían que los castigaran y los trataran como a esos delincuentes que ponen obstáculos en las vías del ferrocarril para dificultar su avance. Pero para poder hablar con sentido práctico y como ciudadano, a diferencia de los que se autodenominan contrarios a la existencia de un gobierno, lo que yo pido no es que se desaparezca el gobierno inmediatamente, sino que aparezca de inmediato un mejor gobierno. Dejemos que cada hombre manifieste qué tipo de gobierno tendría su confianza y ese sería un primer paso hacia la instauración del mismo. Después de todo, la auténtica razón de que cuando el poder está en manos del pueblo, la mayoría acceda al gobierno y se mantenga en él por un largo periodo, no es porque posean la verdad ni porque la minoría lo considere más justo, sino porque materialmente son los más fuertes, pero un gobierno en el que la mayoría decida en todos los temas no puede funcionar con justicia, al menos tal como entienden los hombres la justicia. ¿Acaso no puede existir un gobierno donde la mayoría no decida virtualmente lo que esté bien o mal, sino que sea la conciencia la que decida? ¿En que las mayorías deciden solamente en aquellos temas en los que es aplicable la norma de convivencia? ¿Debe el ciudadano por un solo instante, aun en lo más mínimo, renunciar a su conciencia ante el legislador? Entonces, ¿para qué tiene cada hombre su conciencia? Yo creo que deberíamos ser hombres primero y ciudadanos después. Lo deseable no es cultivar el respeto por la ley, sino más bien por la justicia.
La única obligación que tengo derecho a asumir es la de hacer en cada momento lo que creo que es justo. Se ha dicho, y con razón, que la sociedad en sí misma no tiene conciencia, pero una sociedad formada por hombres conscientes es una sociedad con conciencia. La ley nunca hizo a los hombres más justos y, debido al respeto que les infunde, incluso los bienintencionados se convierten a diario en agentes de la injusticia. Una consecuencia natural y muy frecuente del respeto indebido a la ley es que uno puede ver una fila de soldados, coronel, capitán, cabo, soldados rasos, artilleros, todos marchando con un orden admirable por colinas y valles hacia el frente de guerra, en contra de su voluntad, en contra de su sentido común, en contra de su conciencia, lo que hace que la marcha sea más dura y se les sobrecoja el corazón. Ellos no tienen ninguna duda de que están involucrados en una empresa condenable, todos son partidarios de la paz. Entonces, ¿qué son? ¿Hombres? ¿O por el contrario, pequeños fuertes y polvorines móviles al servicio de cualquier hombre sin escrúpulos que ejerce el poder? Visiten ustedes un cuartel de la Armada y contemplen a un infante de marina. Eso es lo que puede hacer de un hombre el gobierno americano, o mejor dicho, lo que podría hacer un hechicero con un hombre, una mera sombra de sí mismo y remedo de humanidad. En apariencia es un ser vivo y erguido, pero vemos que está enterrado bajo las armas con honores funerarios, aunque bien pudiera ser que no se oyeron tambores ni himnos funerarios cuando llevamos su cadáver detrás de la muralla. Ningún soldado disparó salvas de despedida sobre la tumba en la que enterramos a nuestro héroe. De este modo, la masa de hombres se convierte en servidores del Estado, no como hombres, sino básicamente como máquinas, actuando con sus cuerpos. Ellos forman el ejército constituido y la milicia, los carceleros, la policía, los alguaciles, en la mayoría de los casos no cuentan con el libre ejercicio de la libertad ni de la crítica y carecen del sentido moral. Se igualan a la madera y a la tierra y a las piedras, e incluso se podrían fabricar hombres de madera que hicieran el mismo servicio. Tales individuos no infunden más respeto que los hombres de paja o los terrones de arcilla. No tienen más valor que caballos o perros, y sin embargo, por lo común se les considera buenos ciudadanos. Otros, como muchos legisladores, políticos, abogados, ministros y funcionarios, sirven al Estado fundamentalmente con sus cabezas, y como casi nunca hacen distinciones morales, sin pretenderlo conscientemente, son capaces de servir tanto al diablo como a Dios. Unos pocos, como los héroes, los patriotas, los mártires, los reformadores en un sentido amplio, sirven al Estado con sus conciencias, y por tanto, las más de las veces se enfrentan a él, y a menudo se les trata como enemigos. Un hombre prudente solo será útil como hombre y no se someterá a hacer arcilla y a tapar un agujero para evitar que pase el viento, sino que dejará esa tarea a otros. Él dirá: soy de estirpe demasiado elevada para actuar como un esclavo, para ser un subalterno sometido al control de otros o convertirme en un dócil utensilio de cualquier estado soberano del mundo. Al que se entrega por entero a los demás se le toma por un inútil y un egoísta, pero al que se entrega solamente en parte se le considera benefactor y filántropo. ¿Cómo debe actuar un hombre ante este gobierno americano de hoy? Yo respondo que no nos podemos asociar con él y mantener nuestra propia dignidad. No puedo reconocer ni por un instante que esa organización política sea mi gobierno y al mismo tiempo el gobierno de los esclavos. Todos los hombres de verdad reconocen el derecho a la revolución, es decir, el derecho a negar su lealtad y oponerse al gobierno cuando su tiranía o su ineficiencia sean desmesurados e insoportables. Pero la mayoría afirma que no es ese el caso actual, aunque dicen que sí fue el caso en la Revolución de 1775. Si alguien me dijera que ese fue un mal gobierno porque grababa ciertas mercancías extranjeras llegadas a sus puertos, lo más probable es que yo no hiciera mucho caso del asunto, pues bien me la puedo pasar sin consumir esas cosas. Toda máquina experimenta ciertas fricciones, pero es posible que se trate de un mal menor y contrarreste otros males. En ese caso sería un gran error hacer un escándalo por eso, pero cuando resulta que la fricción se convierte en su propio fin y la opresión y el robo están organizados y son parte del gobierno, yo digo: hagamos desaparecer esa máquina, no la mantengamos por más tiempo.
En otras palabras, cuando una sexta parte de la población de un país que se ha comprometido a ser refugio de la libertad se encuentra en condiciones de esclavitud y toda una nación es agredida y conquistada injustamente por un ejército extranjero y sometida a la ley marcial, creo que ha llegado el momento de que los hombres honrados se rebelen y hagan la revolución. Y este deber es tanto más urgente por cuanto que el país así ultrajado no es el nuestro, sino que el nuestro es el ejército invasor. Paley, que es una autoridad reconocida en temas morales, es un capítulo sobre deber de sumisión al gobierno civil. Reduce toda obligación civil al grado de conveniencia y dice: mientras el interés de la sociedad entera lo requiera, es decir, mientras la institución del gobierno no se pueda cambiar o rechazar sin inconvenientes públicos, es voluntad de Dios que se obedezca a ese gobierno, pero no más allá. Admitido este principio, la justicia de cada caso particular de rebelión se reduce a un calcular por un lado y la proporción del peligro y el daño, y por el otro la posibilidad y el costo de corregirlo. A continuación nos dice que cada hombre debe juzgar por sí mismo, pero Paley parece no haber contemplado los casos en los que la regla de la conveniencia no se aplica, es decir, cuando un pueblo o un solo individuo deben hacer justicia cueste lo que cueste. Si se le ha quitado injustamente el madero al que se aferra a un hombre que se ahoga, debo devolvérselo aunque me ahogue yo. Esto, según Paley, sería inconveniente, pero en este caso, el que quiera salvar su vida, la perderá. Este pueblo debe dejar de tener esclavos y de hacer la guerra contra México, aunque le cueste su existencia como tal. En la práctica, muchas naciones están de acuerdo con Paley, pero ¿acaso alguien cree que Massachusetts está haciendo lo correcto en la crisis actual? Un estado prostituido es una mujerzuela ataviada con un traje plateado, cuyo séquito levanta la cola de su vestido, pero cuya alma se arrastra por el suelo. Vayamos a lo concreto. Los que se oponen a una reforma en Massachusetts no son 100,000 políticos del sur, sino 100,000 comerciantes y granjeros de aquí, que están más interesados en el comercio y la agricultura que en el género humano y no están dispuestos a hacer justicia ni a los esclavos ni a México, cueste lo que cueste. Yo no me enfrento con enemigos lejanos, sino con los que están cerca de casa, cooperan con ellos y cumplen sus órdenes desde lejos y sin los cuales aquellos serían inofensivos. Estamos acostumbrados a decir que las masas no están preparadas para el progreso, pero este es lento porque la minoría de los hombres no es mejor o más prudente que la mayoría. Lo más importante no es que una mayoría sea tan buena como tú, sino que exista una cierta bondad absoluta en algún sitio para que fermente a toda la masa. Miles de personas están, en teoría, en contra de la esclavitud y la guerra, pero de hecho no hacen nada por acabar con esas cosas. Miles se consideran hijos de Washington y Franklin, pero se sientan con las manos en los bolsillos y dicen que no saben qué hacer y no hacen nada. Miles que incluso posponen la cuestión de la libertad a la cuestión del mercado libre y leen en silencio las listas de precios y las noticias del frente en México después de la cena e incluso caen dormidos sobre el periódico. ¿Cuál es el precio actual de un hombre honrado y de un patriota? Dudan y se lamentan, y a veces redactan escritos, pero no hacen nada serio y eficaz. Esperan con la mejor disposición a que otros remedien el mal para poder dejar de lamentarse. A lo sumo, depositan un simple voto y hacen un leve signo de aprobación y una aclamación a la justicia al pasar por su lado. Por cada hombre virtuoso, hay 999 que alardean de serlo, y es más fácil tratar con el auténtico poseedor de una cosa que con los que pretenden tenerla. Las votaciones son una especie de juego, como las damas o el backgammon, con un ligero tinte moral, un jugar con lo justo y lo injusto, con cuestiones morales y desde luego que se pueden cruzar apuestas. No se apuesta con el carácter de los votantes. Quizá deposito el voto que creo más acertado, pero no estoy comprometido en forma vital con la causa que expresa mi voto. Estoy dispuesto a dejar que la decisión recaiga en manos de la mayoría. Su obligación, por tanto, nunca excede el nivel de lo conveniente. Incluso votar por lo justo es no hacer nada por ello. Es tan solo expresar débilmente el deseo de que la justicia debe prevalecer. Un hombre prudente no dejará lo justo a merced del azar, ni deseará que prevalezca frente al poder de la mayoría. Hay muy poca virtud en la acción de las masas,
cuando la mayoría vote al fin por la abolición de la esclavitud, será porque les es indiferente la esclavitud o porque sea tan escasa que no merezca la pena mantenerla. Para entonces ellos serán los únicos esclavos. Solo puede acelerar la abolición de la esclavitud el voto de aquel que afianza su propia libertad con ese voto. He oído que se celebrará una convención en Baltimore, en otro lugar, para la selección de un candidato a la presidencia, formada principalmente por editores de periódicos y políticos de profesión. Pero, ¿qué le importa al hombre independiente, inteligente y respetable la decisión a la que puedan llegar? ¿No tenemos acaso la ventaja de la sabiduría y honestidad del hombre independiente? ¿No podríamos contar con algunos votos independientes? ¿Acaso no existe una gran cantidad de personas en el país que no asisten a convenciones? Pero no, me parece que el hombre llamado respetable ya se ha alejado de su posición y se encuentra exasperado por las condiciones de su país. Cuando su país tiene más razones para desesperarse de él, inmediatamente acepta uno de los candidatos así seleccionados como si fuera el único disponible, demostrando que es él quien está disponible para hacer coro a los propósitos de cualquier demagogo. Su voto no tiene más valor que el de cualquier extranjero sin principios o el de un asalariado nativo, aunque esos votos puedan haber sido comprados. Alabado sea el hombre que es un hombre y que, como dice un vecino mío, tiene un hueso en la espalda que no le permite doblegarse ante nada. Nuestras estadísticas están trucadas, la población está inflada. ¿Cuántos hombres hay en este país por cada 1000 kilómetros cuadrados? Apenas uno. ¿Acaso el país no ofrece ningún atractivo para los hombres que vengan a vivir aquí? El americano ha degenerado en un odd fellow, un ser que reconoce por su sentido gregario, una ausencia manifiesta de inteligencia y una alegre confianza en sí mismo, cuyo primer y básico interés en el mundo es ver que las casas de caridad se encuentran en buen estado y que se ha puesto el traje adecuado para asistir a la reunión en la que se recaban fondos para el apoyo de las viudas y los huérfanos que pueda haber, y que se aventura a vivir solo con la ayuda de la Mutual de Seguros que le ha prometido enterrarlo decentemente. Ciertamente no es del deber de un hombre dedicarse a la erradicación del mal, por monstruoso que sea. Puede tener, como le es lícito, otros asuntos entre manos, pero sí es su deber, al menos, lavarse las manos de él, y si no va a preocupar más de eso, por lo menos en la práctica, que no le dé su apoyo. Si me entrego a otros fines y consideraciones antes de dedicarme a ellos, debo, como mínimo, asegurarme de que no estoy sentado sobre los hombros de otros. Ante todo, debo permitir que también los demás puedan realizar sus propósitos. Fíjense ustedes en la gran inconsistencia que se tolera. He oído decir a conciudadanos míos: me gustaría que me ordenaran colaborar en la represión de una rebelión de esclavos o marchar hacia México, y ya verían con qué gusto iría. Y en cambio ellos mismos han facilitado un sustituto directamente con su propia lealtad o al menos indirectamente con su dinero. El soldado que se niega a servir en una guerra injusta es aplaudido por los que no se niegan a sostener el gobierno injusto que hace la guerra. Es aplaudido por aquellos cuyos actos y autoridad no lo tienen en cuenta y lo desdeñan, como si el Estado se arrepintiera a tal grado que contrata un flagelo para que se le fustigue por sus pecados, pero que no considera la posibilidad de dejar de pecar ni por un momento. Así, con el pretexto del orden y del gobierno civil, se nos hace rendir homenaje a la mezquinidad y apoyamos la propia vileza. Después de la primera visión del pecado viene su indiferencia, y de lo inmoral se llega, por así decirlo, a lo amoral, pues así resulta necesario para esa vida que nos hemos forjado. El error más amplio y que más prevalece requiere de la virtud más desinteresada para sostenerlo. El ligero reproche del que es susceptible muy a menudo la virtud del patriota es aquel en el que incurren fácilmente los hombres honrados, los que mientras desaprueban el carácter y las medidas de un gobierno y le entregan su lealtad y su apoyo, son sin duda sus más seguidores a conciencia y con tanta frecuencia los obstáculos más graves para la reforma. Algunos están pidiendo al Estado disolver la Unión, hacer caso omiso de los pedidos del presidente. Pero, ¿por qué no disuelven por sí mismos la unión entre ellos y el Estado y se niegan a pagar sus cuotas en la tesorería? ¿Acaso no están ellos en la misma relación con el Estado que el Estado lo está con la Unión?
Y no son las mismas razones que impidieron que el Estado se resistiera a la Unión las que les han impedido resistirse al Estado. ¿Cómo puede un hombre estar satisfecho por el mero hecho de tener una opinión y quedarse tan tranquilo con ella? ¿Puede haber alguna tranquilidad en ello si lo que opina es que está ofendido? Si tu vecino te estafa $1, no quedarás satisfecho con saber que te ha estafado, o diciendo que te ha estafado, ni siquiera exigiéndole que te pague lo que te debe, sino que inmediatamente tomas las medidas necesarias para recuperar lo estafado y buscarás que no lo haga de nuevo. La acción, que se deriva de los principios, de la percepción y la realización de lo justo, cambia las cosas y las relaciones. Se trata de una actitud esencialmente revolucionaria y no concuerda con nada del pasado. No solo divide a los estados y a las iglesias, sino que divide a las familias y divide al individuo, separando en él lo diabólico de lo divino. Ciertamente existen leyes injustas. ¿Nos contentaremos con obedecerlas o intentaremos corregirlas y las obedeceremos hasta conseguirlo? ¿O las transgrediremos desde ahora mismo? Bajo un gobierno como el que tenemos nosotros, muchos creen que deben esperar hasta convencer a la mayoría de la necesidad de alterarlo. Creen que si opusieran resistencia, el remedio sería peor que la enfermedad. Pero eso es culpa del propio gobierno. ¿Por qué no está atento para prever y procurar reformas? ¿Por qué no aprecia el valor de esa minoría prudente? ¿Por qué grita y se resiste antes de ser herido? ¿Por qué no anima a sus ciudadanos a estar alertas y a señalar los errores para mejorar su acción? ¿Por qué tenemos siempre que crucificar a Cristo y excomulgar a Copérnico y a Lutero y declarar rebeldes a Washington y a Franklin? Se pensaría que lo único que el gobierno no contempla es una negación deliberada y práctica de su autoridad. Si no es así, ¿por qué no ha señalado el castigo definitivo, adecuado y proporcionado? Si un hombre sin recursos se niega una sola vez a pagar 9 monedas al Estado, se le encarcela, sin que ninguna ley de que yo tenga noticia lo limite, por un periodo indeterminado que se fija según el arbitrio de quienes lo metieron allí. Pero si hubiera robado 90 veces 9 monedas al Estado, enseguida se le dejaría en libertad. Si la injusticia forma parte de la necesaria ficción de la máquina del gobierno, habrá que dejarla así, quizás desaparezca con el tiempo. Lo que sí es cierto es que la máquina acabará por romperse. Si la injusticia tiene un muelle o una polea o una cuerda o una manivela exclusivamente para ella, entonces tal vez deberemos considerar si el remedio no será peor que la enfermedad. Pero si es de tal naturaleza que nos obliga a ser agentes de la injusticia, entonces yo les digo, rompan la ley. Que nuestra vida sea un freno que detenga la máquina. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de no hacer precisamente el mismo daño que condenamos. En cuanto a adoptar los medios que el Estado aporta para remediar el mal, yo no conozco tales medios, requieren demasiado tiempo y se invertiría toda la vida. Yo tengo otros asuntos que atender. La vida es breve y yo no vine al mundo para hacer de él un buen lugar para vivir, sino a vivir en él, sea bueno o sea malo. Un hombre no tiene que hacerlo todo, sino solamente hacer algo, y dado que no puede hacerlo todo, no es necesario que haga algo mal. No es asunto mío interpelar al gobierno o a la Asamblea Legislativa, como tampoco lo es de ellos interpelarme a mí. Y si no quieren atender mis peticiones, ¿qué debo hacer yo? Si para esta situación el Estado no ha previsto ninguna salida, es que su constitución está mal. Esto puede parecer duro, obstinado e intransigente, pero a quien se ha de tratar con mayor consideración y amabilidad es únicamente al espíritu que lo aprecie o que se lo merezca. Sucede pues que todo cambio tiende a un mejoramiento, como el nacer y el morir, que convulsionan en el cuerpo. Yo no tengo la menor duda al decir que aquellos que se hacen llamar abolicionistas deberían de inmediato retirar su apoyo personal y pecuniarlo al gobierno de Massachusetts y no esperar a constituir una mayoría antes de tolerar que la injusticia impere en ellos. Yo creo que es suficiente con que tengan a Dios de su parte, sin esperar a más. Un hombre con más razón que sus conciudadanos ya constituye una mayoría. Yo me encuentro con el gobierno americano, o con su representante, el gobernador de estado, directamente y cara a cara solamente una vez al año, en la persona de su recaudador de impuestos. Esta es la única forma en la que una persona de mi posición puede encontrarse con este estado. Y él entonces dice claramente:
reconóceme, por lo que el modo más simple y efectivo, y hasta el único posible de tratarlo en el estado actual de la situación y de expresar mi poca satisfacción y mi poco amor hacia él, es negarlo. Mi vecino civil, el recaudador de impuestos, es precisamente el hombre con quien tengo que lidiar, porque después de todo es con hombres y no con papeles con quien se disputa, y él ha elegido libremente el ser un representante del gobierno. ¿Cómo va él a reconocer su identidad y su trabajo como funcionario del gobierno o como hombre si no lo obligan a decidir si ha de tratarme a mí, que soy su vecino y a quien respeta, como a tal vecino y hombre honrado o como un maniático que turba la paz? Después veríamos si puede saltarse ese sentimiento de buena voluntad sin recurrir a pensamientos o palabras más duras e impetuosas de acuerdo con su diligencia. Estoy seguro de que si 1000, si 100, si 10 hombres que yo podría nombrar, si solamente 10 hombres honestos que yo podría nombrar, incluso si solo un hombre de bien en este estado de Massachusetts dejase a sus esclavos en libertad, rompiendo con ellos su asociación con el gobierno nacional y fuera encerrado en la cárcel del condado por ello, ese solo acto significaría la abolición de la esclavitud en toda América. Lo que importa no es que el comienzo sea pequeño, lo que se hace bien una vez queda bien hecho para siempre, pero nos gusta más hablar de ello y decimos que esa es nuestra misión. La Reforma cuenta con docenas de periódicos a su favor, pero no cuenta con un solo hombre que la haga valer. Si mi estimado vecino, el embajador del Estado, que va a dedicar su tiempo a solucionar la cuestión de los derechos humanos en el Salón del Consejo, en lugar de ser amenazado con las prisiones de California, fuera a sentarse como prisionero de Massachusetts, este estado, que está tan ansioso de imponer el pecado de la esclavitud a su hermano, aunque en la actualidad se ha basado solo en un acto de falta de hospitalidad para entablar una pelea contra él, no desestimaría considerar el tema de la legislatura del próximo invierno. Bajo un gobierno que encarcela injustamente, el verdadero lugar para un hombre solo puede ser la prisión. Es la cárcel el lugar que les corresponde hoy en día a sus espíritus libres y menos sumisos. Se les encarcela y se les aparta del Estado por acción de éste, del mismo modo que ellos habían hecho ya por sus principios. Ahí es donde el esclavo negro fugitivo y el prisionero mexicano en libertad condicional y el individuo que viene a protestar por los daños causados a su raza podrían encontrar sus valores humanos, en ese lugar separado, pero más libre y honorable, donde el Estado sitúa a los que no están con él, sino contra él. Este es el único recinto, es un Estado con esclavos, donde el hombre libre puede permanecer con honor. Si alguien piensa que su influencia se perdería allí, que sus voces dejarán de afligir el oído del Estado y que ya no serían un enemigo dentro de sus murallas, no saben cuánto más fuerte es la verdad que el error, cuánto más elocuente y eficiente puede ser combatir la injusticia cuando se ha sufrido en carne propia. Cuando vayas a votar, deposita todo tu voto, no solamente marques la papeleta, sino que tu voto lleve toda tu influencia. Una minoría es impotente mientras se ajusta a la mayoría, y ni siquiera es la minoría entonces, pero es irresistible cuando estorba con todo su peso. Si la alternativa es mantener a todos los hombres justos en prisión o renunciar a la guerra y a la esclavitud, el Estado no dudará en qué elegir. Si 1000 hombres no pagan sus impuestos este año, esto no sería una medida violenta y sangrienta como sí lo sería pagarlos y que el Estado pudiera cometer actos de violencia y derramar sangre inocente. Esto es, de hecho, la definición de una revolución pacífica, si es que existe tal posibilidad. Si el recaudador de impuestos o cualquier otro funcionario público me pregunta, como ya lo han hecho, pero entonces, ¿qué debo hacer? Mi respuesta es, si de verdad quieres hacer algo, renuncia a tu cargo. Cuando el sujeto ha negado su lealtad al Estado y el funcionario ha renunciado a su cargo, la revolución se ha llevado a cabo. Incluso aunque haya derramamiento de sangre, ¿acaso no hay un tipo de derramamiento de sangre cuando se hiere la conciencia? Por esta herida se vierte la auténtica humanidad e inmortalidad del hombre, y su hemorragia le ocasiona una muerte interminable. Ya veo correr esos ríos de sangre. He contemplado el encarcelamiento del delincuente en lugar de la incautación de sus bienes.
aunque ambos sirven al mismo propósito, ya que aquellos que se sostienen en la corrección más pura y por lo tanto son más peligrosos para un Estado corrupto, generalmente no han tenido mucho tiempo para la acumulación de bienes. Estos son aquellos a los que el Estado les presta un servicio relativamente pequeño y además el mínimo impuesto les suele parecer exagerado, especialmente si se ven obligados a ganarlo con el trabajo de sus manos. Si hubiese alguien que viviera completamente sin el uso del dinero, el Estado no podría sacarle nada y lo dejaría en paz, pero el hombre rico, sin hacer ninguna comparación odiosa, siempre se vende a la institución que lo hace rico, hablando en términos absolutos: mientras más dinero, menos virtud, porque el dinero vincula al hombre con sus bienes y le permite conseguirlos, además de que la obtención de ese dinero en sí mismo no constituye ninguna virtud. El dinero silencia muchas preguntas que de otro modo la persona estaría obligada a responder, mientras que la única cuestión nueva que resulta es difícil, pero superflua: ¿cómo gastar ese dinero? De esta forma, su autoridad moral ha quedado por debajo de sus pies. Las oportunidades de vivir disminuyen en la proporción en la que se incrementa lo que se llama los medios. Cuando es rico, lo mejor que puede hacer un hombre por su cultura es tratar de llevar a cabo los planes que abrigaba cuando era pobre. En una situación semejante, Cristo respondió a los fariseos en función de su condición. «Muéstrame la moneda del tributo», dijo, y uno sacó una moneda de su bolsillo. «Si ustedes usan la moneda del César y él la ha valorado y hecho circular, si son ciudadanos del Estado y disfrutan con agrado las ventajas que representa el gobierno del César, entonces devuelvan algo de lo suyo cuando les sea reclamado. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Y se quedaron como estaban, sin saber qué era de quién, porque no querían saberlo. Cuando hablo con el más independiente de mis conciudadanos, me doy cuenta de que diga lo que diga acerca de la magnitud y seriedad del problema, y su interés por la tranquilidad pública, en última instancia, no puede prescindir del gobierno actual y tema las consecuencias que la desobediencia pudiera acarrear a sus bienes y a su familia. Por mi parte, no me gustaría pensar que algún día voy a depender de la protección del Estado, pero sí rechazo la autoridad del Estado cuando me presenta la factura de los impuestos. Pronto se apoderará de lo mío, mis bienes pasarán a otras manos y se hostigará interminablemente a mí y a mis hijos. Esto es duro y hace que sea imposible que un hombre viva con honestidad y al mismo tiempo con comodidad en la vida material. No merece la pena acumular bienes, con toda seguridad se los volverían a llevar. Es mejor emplearse o establecerse en alguna granja, cultivar alguna pequeña cosecha y consumirla cuanto antes. Se debe vivir independientemente, sin depender más que de uno mismo, siempre dispuesto y preparado para volver a empezar sin implicarse en muchos negocios. Un hombre puede enriquecerse hasta en Turquía si se comporta en todo sentido como un buen súbdito del gobierno turco. Decía Confucio: si un Estado se gobierna siguiendo los dictados de la razón, la pobreza y la miseria provocan la vergüenza. Si un Estado no se gobierna siguiendo la razón, las riquezas y los honores provocan la vergüenza. No, mientras no necesite que Massachusetts me socorra en algún lejano puerto del sur donde se encuentre en peligro mi libertad, o mientras me dedique exclusivamente a trabajar una granja de manera pacífica y en mi propio país, podré permitirme el lujo de negarle toda lealtad a Massachusetts y a impedirle derecho alguno sobre mi vida y mis bienes. Además, me cuesta menos trabajo desobedecer al Estado que obedecerlo. Si hiciese esto último, me sentiría menos digno. Hace algunos años, en nombre de la Iglesia, el Estado me incitó a pagar cierta suma para mantener a un clérigo a cuyos oficios yo no asistía, pero mi padre sí acudía. «Paga», se me dijo, «o serás encarcelado». Yo me negué a pagar, pero otro decidió hacer el pago por mí. Yo no veía la razón de que el maestro tuviera que contribuir al sustento del clérigo y no el clérigo al del maestro, dado que ciertamente yo no era maestro del Estado y me mantenía gracias a una suscripción popular. No veía por qué la escuela carecía del derecho a recibir impuestos del Estado, mientras que la Iglesia sí los recibía. De todos modos, ante el requerimiento de los concejales,
accedí a hacer una declaración por escrito. Entérense todos los hombres por la presente que yo, Henry Thoreau, no deseo ser considerado miembro de ninguna sociedad legalmente constituida a la cual no me haya inscrito personalmente. Le entregué el escrito al secretario municipal y el Estado se dio por enterado de que yo no deseaba ser considerado miembro de esa iglesia, y desde entonces nunca se me ha vuelto a entregar una demanda similar, aunque se mantuvo la exigencia original por esa única vez. Si hubiera podido identificarlas, me habría borrado una por una de todas las sociedades de las que jamás me hice miembro, pero me resultaba imposible tener una lista completa. Respecto de los impuestos sobre los votantes, llevo 6 años sin pagarlos, y por ello me encarcelaron, una vez, aunque solamente por una noche, mientras contemplaba los muros de piedra sólida, de 2 o 3 pies de ancho, una puerta de madera y hierro de 1 pie de espesor y unas rejas de hierro por las que entraba la luz, no pude evitar el sentirme aterrado por la estupidez de aquella institución que me trataba como si yo no fuera más que carne, sangre y huesos que encerrar. Me admiraba que alguien pudiera concluir que era esta la mejor manera de sacar partido de mí, y que no hubieran pensado en valerse de mis servicios de alguna otra manera. Me parecía que si un muro de piedra me separaba de mis conciudadanos, aún habría otro más difícil de rebasar o perforar para que ellos consiguieran ser tan libres como yo. No me sentí confiado ni un solo instante y los muros se me antojaban enormes derroches de piedra y cemento. Me sentía como si yo fuera el único ciudadano que había pagado mis impuestos. Las personas de ahí simplemente no sabían cómo tratarme y se comportaban de una manera inadecuada tanto cuando alababan como cuando amenazaban, mostrando siempre una gran estupidez, puesto que pensaban que mi mayor deseo era saltar al otro lado del muro. Yo no podía hacer otra cosa más que sonreír al ver con cuánta vehemencia cerraban la puerta, mientras mis pensamientos los seguían fuera de allí sin obstáculo ni impedimento, y aquello era realmente lo único peligroso. Como no podían castigar mi alma, habían decidido hacerlo con mi cuerpo, como hacen los niños que cuando no pueden alcanzar a la persona que los fastidia, maltratan a su perro. En esos momentos yo veía al Estado como un necio, o como una mujer solitaria que temiese por sus cubiertos de plata y que no supiese distinguir a sus amigos de sus enemigos. Perdí todo el respeto que aún le tenía y ahora lo compadezco. Actuando de esa forma, el Estado nunca se enfrentará deliberadamente a la conciencia de un hombre de una manera intelectual o moral, sino que atiende únicamente a su cuerpo, a sus sentidos. No está armado con las cualidades de la honradez o de la inteligencia, sino que recurre a la simple fuerza física. Yo no he nacido para ser violentado y acostumbro seguir mi propio camino. Veremos quién es el más fuerte. ¿Qué fuerza tiene la multitud? Solo pueden obligarme a aquellos que obedecen a una ley más alta que la mía. Estos sí me obligan a ser como ellos, pero yo no escucho a los hombres que se ven obligados a seguir una determinada manera de vivir por la influencia de las masas. ¿Qué clase de vida pueden vivir? Cuando me encuentro con un gobierno que me dice la bolsa o la vida, ¿por qué debería apresurarme a darle mi dinero? Puede que se encuentre en grandes tribulaciones y no sepa qué hacer, pero yo no puedo evitarlo. Él debe salvarse a sí mismo, igual que hago yo. No vale la pena gastar el tiempo en lloriqueos inútiles. Yo no soy responsable del buen funcionamiento de la maquinaria social. Yo no soy el hijo del maquinista. Observo que cuando una bellota y una castaña caen juntas, una no permanece inerte para dar paso a la otra, sino que ambas obedecen a sus propias leyes y en la primavera crecen y florecen lo mejor que pueden, hasta que una, por ventura, eclipsa y destruye a la otra. Y si una planta no puede vivir de acuerdo a su naturaleza, simplemente se muere, lo mismo que un hombre. Aquella noche en la prisión fue para mí una experiencia bastante interesante. Cuando entré, los presos, en mangas de camisa, disfrutaban charlando y tomando el fresco de la tarde en la puerta, pero el carcelero dijo: «Vamos muchachos, es hora de cerrar». Y entonces todos se dispersaron. Yo escuché el sonido de sus pasos volviendo a los oscuros aposentos. El carcelero me presentó a mi compañero de celda como un individuo inteligente y de buen natural.
Cuando cerraron la puerta, él me indicó dónde colgar el sombrero y cómo se las arreglaba uno ahí dentro. Blanqueaban las celdas una vez al mes y la que a mí me tocó era la más blanca, la mejor amueblada y tal vez la más limpia de toda la ciudad. Mi compañero se interesó inmediatamente por mí, quería saber de dónde era y qué me había traído aquí. Yo se lo dije y a mi vez le pregunté cómo había venido él, dando por sentado que se trataba de un hombre honesto y tal como está el mundo, creo que lo era. Me acusan de incendiar un granjero, pero yo no lo hice, me dijo, y según pude averiguar, probablemente había ido a refugiarse ahí después de una larga juerga al fumar su pipa y se inició el fuego. Él tenía fama de ser un hombre inteligente, llevaba ya 3 meses esperando el juicio y por lo visto tendría que seguir esperando otro tanto, pero se había adaptado a la situación y hasta se encontraba a gusto, pues lo mantenían gratis y lo trataban bien. Él ocupaba una ventana y yo la otra, y me di cuenta de que si uno permanece allí mucho tiempo, el simple mirar por la ventana se convertía en su principal actividad. Muy pronto había leído todos los panfletos que se habían dejado allí y examinado por dónde se habían escapado algunos presos y el lugar exacto en que me habían aserrado una reja. También conocí anécdotas de varios ocupantes anteriores de aquella celda. Descubrí que incluso había muchos rumores y una historia que jamás salían de los muros de la prisión. Probablemente sea esta la única casa en la ciudad donde se componen versos que luego se copian aunque no lleguen a publicarse. Me enseñaron una larga lista de versos compuestos por varios jóvenes a los que habían descubierto en plena huida y los cantaban para vengarse. Así le fui sonsacando a mi compañero de celda la mayor cantidad de información que pude, temiendo no volver a verlo nunca, pero finalmente él me indicó cuál era mi cama y se alejó para apagar la lámpara. Pasar esa noche allí fue como viajar a un país que jamás hubiera imaginado conocer. Me parecía que nunca antes había oído las campanadas del reloj del ayuntamiento ni los ruidos de la noche en la ciudad, pues esa noche dormimos con las ventanas abiertas tras la reja. Aquello era como contemplar mi ciudad natal a la luz de la Edad Media y nuestro río Concord parecía haberse convertido en el Rin, con fantasías de caballeros y visiones de castillos desfilando ante mí, pero lo que oía eran las voces de mis conciudadanos que todavía andaban por las calles. Me convertí en un espectador y oyente involuntario de lo que sucede en la cocina de la posada que se encontraba al lado de la cárcel municipal, lo que fue una experiencia insuscitada para mí. Me proporcionó un conocimiento de primera mano de mi ciudad natal. Ahora yo me encontraba totalmente dentro de ella. Antes no había conocido realmente sus instituciones y esta era una de sus instituciones más peculiares, porque es una cabeza de partido. De esa forma fue como empecé a comprender a la gente de aquí. Por la mañana nos pasaron el desayuno por el agujero de la puerta en pequeños recipientes de hojalata cuadrados, hechos a la medida del agujero. Se trataba de un medio litro de chocolate con leche, un trozo de pan moreno y una cuchara de hierro. Y cuando llamaron para recoger los platos, yo fui lo bastante ingenuo como para devolver el pan que me quedaba, pero mi compañero me indicó que debía conservarlo para el almuerzo o la cena. Poco después fue liberado para trabajar en la cosecha de heno de un campo vecino, a donde iba todos los días y de donde no volvía hasta el mediodía, así que se despidió diciéndome que dudaba de volver a verme. Cuando salí de la cárcel porque alguien interfirió en mis asuntos y pagó el impuesto, yo no percibí ningún cambio en mi persona, del tipo de alguien que entra joven en la cárcel y sale tambaleándose como un hombre de cabellos grises. Sin embargo, sí se había producido un cambio en mi mente y tenía que ver con la ciudad, el estado y el país, lo que era un cambio mayor que cualquiera producido por el tiempo. Entonces vi todavía con mayor claridad cómo era el estado en el que yo vivía, y también vi hasta qué punto podía confiar en los vecinos o amigos con los que vivía, y me di cuenta que no era gente de fiar, que no se proponían hacer el bien, eran de una raza distinta a la mía por sus prejuicios y supersticiones, como los chinos y los malayos que en sus sacrificios a la humanidad no corren riesgos, ni siquiera en su propiedad. Vi que después de todo no eran tan nobles, sino que trataban al ladrón como él los había tratado.
y que esperaban que por tener respeto hacia ciertas costumbres y decir unas cuantas oraciones, caminarían por un sendero recto para salvar sus almas. Tal vez esté juzgando con demasiada dureza a mis vecinos, pues también creo que muchos de ellos ni siquiera son conscientes de que tienen una institución como la cárcel de su pueblo. Antiguamente era costumbre en nuestra ciudad que cuando un deudor pobre salía de la cárcel, fuera saludado por sus conocidos mirándolo a través de sus dedos que estaban cruzados para representar la reja de una ventana de la cárcel y decir ¿cómo estás? Pero mis vecinos no me saludaron así, me miraron y luego se miraron unos a otros, como si yo fuera un desconocido. Me metieron en la cárcel cuando iba al zapatero a recoger un zapato que me había arreglado, y cuando me soltaron a la mañana siguiente, procedí a terminar mi encargo, y después de ponerme el zapato arreglado, me uní a un grupo de recogedores de arándano que estaban impacientes por ponerse bajo mi condición. Esta es toda la historia de mis prisiones. Nunca me he negado a pagar el impuesto de carreteras porque estoy tan deseoso de ser un buen vecino como lo estoy de ser un mal súbdito, y para apoyar a las escuelas, estoy haciendo mi parte educando a mis compatriotas. No es por nada especial por lo que me niego a pagar los impuestos, simplemente es porque deseo negarle mi lealtad al Estado, porque deseo retirarme y mantenerme al margen de él eficazmente. No me interesa seguir el curso de mi dólar pagado en los impuestos, aunque pudiera saberlo, porque incluso en el caso de que se compre con él un hombre o una escopeta para disparar con ella, sé muy bien que el dólar es inocente. Lo que a mí me preocupa es rastrear los efectos de mi lealtad. De hecho, a mi modo y en silencio, le declaro la guerra al Estado, aunque todavía haré uso de él y le sacaré todo el provecho que pueda, como es normal en estos casos. Si otros pagan el impuesto que me exige a mí por simpatía con el Estado, están haciendo lo que antes hicieron por sí mismos, pero en su caso es más bien incitar a la injusticia en mayor medida que les requiere el Estado. Si pagan el impuesto por un equivocado interés en la persona afectada para salvar sus bienes o evitar que los lleven a la cárcel, es porque no han considerado con sensatez hasta dónde deben dejar que sus sentimientos personales interfieran con el bien público. Esta es, pues, mi posición en la actualidad, pero uno no puede estar a la defensiva en este caso, no sea que su acción sea sesgada por obstinación o por una reacción indebida ante las opiniones de los demás. Lo que hay que comprender es que actuando así se está haciendo lo que uno debe y lo que corresponde a ese momento. A veces pienso que esas personas tienen buenas intenciones, pero son ignorantes. Serían mejores si entendieran todo esto. ¿Por qué obligar a tu vecino al esfuerzo de tratarte en contra de sus propias inclinaciones? Sin embargo, creo que esa no es razón suficiente para que yo los imite o para que permita que otros sufran mayores calamidades. A veces me digo a mí mismo, cuando muchos millones de hombres sin odio, sin mala voluntad, sin sentimientos personales de ningún tipo, te piden unas monedas y no existe la posibilidad, según su propia constitución, de retirar o alterar tal demanda, ni la posibilidad por tu parte de ayudar a otros millones, ¿por qué te tendrías que exponer a esta aplastante fuerza bruta? Tú no te resistes con esa obstinación al frío y al hambre, al viento y a las olas, sino que te sometes resignadamente a estas y otras muchas penalidades semejantes. No metes la cabeza en el fuego innecesariamente, pero exactamente en la misma proporción en que considero que esta no es completamente una fuerza bruta, sino que es en parte una fuerza humana, y como veo que tengo relaciones con esos millones de hombres y no con animales u objetos, me parece que la apelación es posible, en primer lugar y de un modo inmediato, de ellos hacia su creador, y en segundo, de ellos hacia sí mismos. Pero si deliberadamente meto la cabeza en el fuego, no hay apelación posible ni al fuego ni al creador del fuego, y yo solo sería responsable de las consecuencias. Si me pudiera convencer a mí mismo de que tengo el más mínimo derecho a sentirme satisfecho de los hombres tal como son y tratarlos en consecuencia, y no, en cierto modo, según mi convicción y mi esperanza de cómo ellos y yo deberíamos ser, entonces, como buen musulmán y fatalista, me las arreglaría para quedarme tranquilo con las cosas tal como son, y diría que se trataba de la voluntad de Dios.
Y, sobre todo, hay una diferencia entre resistir a esto y a una mera fuerza animal o natural. Al resistir a esto consigo algún efecto, pero no puedo esperar cambiar, como Orfeo, la naturaleza de las rocas, los árboles y las bestias. Yo no quiero entrar en polémica con ningún hombre o nación, no deseo ser puntilloso y establecer distinciones sutiles, ni tampoco quiero presentarme como el mejor de mis conciudadanos. Lo que yo busco, en cambio, es una excusa para dar mi conformidad a las leyes de este país. Estoy totalmente dispuesto a someterme a ellas. De hecho, siempre tengo razones para sostener mi postura y cada año, cuando pasa el recaudador de impuestos, me pongo a revisar las leyes y la situación de ambos gobiernos, el federal y el estatal, así como la opinión del pueblo en busca de un pretexto para dar esa conformidad. Debemos interesarnos por nuestro país como si fuera nuestro padre, y si en algún momento nos negamos a honrarlo con nuestro amor y nuestro esfuerzo, debemos, sin embargo, respetarlo y educar el alma en cuestiones de conciencia y de religión, y no en deseos de poder ni de beneficio propio. Creo que el Estado podrá evitarme pronto toda esta preocupación, y entonces no seré más patriota que mis conciudadanos. Visto desde un cierto punto de vista, la Constitución, con todos sus defectos, es muy buena. La ley y los tribunales son muy respetables. Incluso este Estado y este gobierno americano son, en muchos aspectos, admirables y originales, lo que es digno de agradecerse, tal y como han hecho un gran número de personas. Pero visto desde una perspectiva un poco más elevada, son tal como los he venido describiendo, y si nos elevamos aún más, ¿quién podría decir lo que son? ¿O si merece la pena observarlos o siquiera pensar en ellos? De cualquier manera, como el gobierno no me preocupa mucho, le voy a conceder el menor número de pensamientos posible. No son muchos los momentos en que vivo bajo un gobierno, incluso en este mundo. Si un hombre es libre en sus pensamientos, si posee una fantasía libre y una imaginación libre, nunca le van a parecer que es aquello que no es. Y ni los gobernantes ni los reformadores ineptos podrían influir en sus criterios. Sé que la mayoría de los hombres piensan de manera diferente a la mía, pero los que más me preocupan son aquellos cuyas vidas, por su profesión, están dedicadas al estudio de estos temas u otros afines. Son los estadistas y legisladores que se hallan tan plenamente integrados en las instituciones que jamás las puedan contemplar con una actitud clara y crítica. Ellos hablan de cambiar la sociedad, pero no se sienten cómodos fuera de ella. Es posible que se trate de hombres de cierta experiencia y criterio, y, sin lugar a dudas, han inventado soluciones ingeniosas y a veces útiles, por lo que sinceramente les estamos agradecidos. Pero todo su talento y su utilidad se encuentra dentro de límites muy reducidos. Suelen olvidar que al mundo no lo gobiernan ni la política ni la convivencia. Webster jamás se ve más allá del gobierno y es por eso que jamás se puede hablar de él con autoridad. Sus palabras las con nada que ver con ellos y nunca han recibido mi apoyo ni lo tendrán nunca. Los que no conocen ninguna fuente más pura de la verdad, que no han rastreado su corriente, se paran y se dejan reposar suavemente en la Biblia y en la Constitución, bebiendo de ellas con reverencia y humildad. Pero aquellos que van más allá y buscan el origen del agua que gotea sobre el lago o el charco, se ciñen los lomos una vez más y siguen su peregrinación en busca del manantial. Los que no conocen ninguna fuente más pura de la verdad, que no han rastreado su corriente, se paran y se dejan reposar suavemente en la Biblia y en la Constitución, bebiendo de ellas con reverencia y humildad. Pero aquellos que van más allá y buscan el origen del agua que gotea sobre el lago o el charco, se ciñen los lomos una vez más y siguen su peregrinación en busca del manantial. Nunca ha existido en América un hombre con genio para legislar. Esa clase de hombres son escasos en la historia del mundo. Hay centenares de oradores, políticos y hombres elocuentes, pero el orador capaz de resolver los acuciantes problemas de hoy aún no ha abierto la boca. Nos gusta la elocuencia por sí misma y no porque sea portadora de alguna verdad o porque inspire cierto heroísmo. Nuestros legisladores aún no han aprendido el valor relativo que encierran para una nación libre el comercio y la libertad,
la unión y la rectitud. Carecen de ingenio o de talento para administrar cosas relativamente sencillas, como los impuestos, las finanzas, el comercio, la industria o la agricultura. Si nos dejáramos guiar por la ingeniosa verborrea de los legisladores del Congreso, sin que la oportuna experiencia del pueblo y sus protestas concretas los corrigieran, América pronto dejaría de tener el rango que la caracteriza entre las naciones del mundo. Tal vez no debería decir esto, pero el Nuevo Testamento se escribió hace 1800 años, y sin embargo, ¿dónde está el legislador con la sabiduría y el talento suficientemente prácticos para valerse de la luz que arroja sobre la ciencia legislativa? La autoridad del gobierno, incluso aquella a la que yo estoy dispuesto a someterme, ya que alegremente obedeceré a los que saben y pueden hacer las cosas mejor que yo, y en muchos casos incluso a aquellos que ni saben ni pueden hacerlas tan bien, sigue siendo impura. Para ser estrictamente justa, debería poseer la sanción y el consentimiento de los gobernados. Nadie puede tener un derecho sobre mi persona y mis bienes si no se lo concedo yo. El progreso, desde una monarquía absoluta a una limitada y de una monarquía limitada a una democracia, es un progreso hacia un verdadero respeto por el individuo. Incluso el filósofo chino fue lo suficientemente sabio como para considerar al individuo como la base del imperio. ¿Es una democracia como la conocemos la mejor forma de gobierno? ¿No es posible dar un paso más hacia el reconocimiento y la organización de los derechos del hombre? Nunca habrá un Estado realmente libre e iluminado hasta que llegue a reconocer al individuo como un poder independiente y superior, del que derivan su propio poder y autoridad, y en consecuencia lo trate correctamente. Me complazco en imaginar un Estado que al menos pueda permitirse el lujo de ser justo con todos los hombres, y que trate a cada persona con respeto, como a un amigo. Un Estado que no juzgue, contrario a su propia estabilidad, el que haya personas que vivan fuera de él, tan solo cumpliendo con sus deberes de vecino y de amigo. Un Estado que diera este fruto y permitiera a sus ciudadanos desligarse de él al lograr la madurez, prepararía el camino para otro Estado aún más perfecto y glorioso, que también he imaginado, pero que todavía no se vislumbra por ninguna parte.